Vamos a tener la última mesa de la mañana y del Congreso sobre océano. Estamos hablando de agua, y esto es agua, y nos hemos olvidado del personaje principal, ¿no? El agua. Y cuando hablamos de mares, también es esto. Y muchas veces pensamos, no, esto es, una cosa es el agua potable y otra cosa es el agua del mar. Y pensamos que el agua del mar no es potable, no es potable para nosotros. Pero el agua de mar es vida, es nuestra vida. Nació la vida hace 2.800 millones de años en el mar y es probable que cuando el planeta acabe apagándose dentro de 2.000 millones de años, los últimos resquicios de la vida también estén en el mar. El mar no es un sitio donde vamos de vacaciones y donde nos vamos a bañar. El mar, ya les digo, es vida. Pero claro, parece que no nos tomamos muy en serio su protección, su conservación, porque es que el mar es muy grande, demasiado grande quizá, ¿no? Y parece que además lo aguanta todo. Bien. Teníamos un vídeo del oceanógrafo y biólogo marino Carlos Duarte. Para ir rápidos, lo hemos puesto también en las redes, lo pueden ver ustedes allí. Era muy sencillo y básicamente, saben que este gran investigador nos lanzaba un mensaje. El mar está mejor ahora que antes. A mí me ha dejado un poco descolocado, pero lo dice uno que sabe. Bien, no tenemos a Carlos Duarte, pero tenemos a uno de los grandes expertos internacionales en conocimiento del mar. Es Rémi Parmentier. Le invito a que suba, por favor, y que se siente aquí con nosotros. Voy a ir poco a poco invitando a los... Ahí mismo, sí, por favor. Invitando a nuestros invitados. Rémi Parmentier es uno de los fundadores de Greenpeace International y actual director de la consultora Grupo Barda, fundada para asesorar a las compañías en el ámbito de la sostenibilidad. Es defensor del océano desde hace casi 50 años y acaba de publicar una publicación fundamental, yo diría, que es muy importante también que la puedan leer, es fácilmente descargable, se titula Let's Be Nice to the Ocean, es un ebook disponible en la web de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco y ahí además resume sus expectativas ante la tercera conferencia de la ONU sobre el océano. Y una cosa que no se cansa nunca Rémi de repetir una y mil veces, lo hacemos mal, es explicarnos que no se puede hablar de los océanos y los mares. Aquí tenemos esta imagen, creo que podríamos empezar por ahí. ¿Por qué el océano, Rémi? Bueno, se puede hablar de los mares, porque hay varios mares, pero hay un océano, siempre insisto, que hay un solo océano. Y cuando alguien viene en mi equipo, yo digo, la primera cosa que tienes que hacer es actualizar en tu ordenador tu sistema, tu programa de corrección del ortógrafo y para que se quite automáticamente la S de la palabra océano en caso de que te equivoques. ¿Por qué yo insisto en el hecho de que hay un solo océano? Es para recordar que el océano nos une. Hay un conocimiento equívoco de que el océano nos separa. Se habla de los dos lados del Atlántico aquí, por ejemplo. Pues el océano nos une. Y cuando me pedisteis de venir aquí, él me mandó un email donde decía los océanos. Y entonces le dije, oye, yo vengo si tú corriges el programa y quitas la S. Y entonces, si veis el programa, no me ha hecho caso. Yo creo que me ha hecho caso en la versión en online, línea finalmente, online. Porque ha amenazado con no venir, pero en la versión en papel todavía hay los océanos. Entonces he dicho, yo vengo, pero ponéis esta imagen que le he mandado. Hay un solo océano, nos une. ¿Y por qué es tan importante? Es también para recordar que el océano es la sala de máquinas del sistema climático mundial. Y lo que diferencia
nuestro planeta de todos los demás planetas del sistema solar es el océano que desde el día 1 nos da la vida. Y además... Una última cosa. Ha dicho que yo asesoro empresas, pues yo sobre todo yo asesoro gobiernos y organizaciones de la sociedad civil y también organizaciones, digamos, empresariales, pero yo evito de asesorar empresas individuales, salvo ha habido un par de ocasiones con unos términos de referencia muy estrictos. De hecho, hay en la sala alguien que perteneció hace años a una de estas empresas. Sí, está muy implicado en el asesoramiento, creo que en Francia, aquí en España, en Costa Rica también. Bueno, en el mundo global. Es un planeta pequeño. Es un planeta. Estaba hablando de que el océano es global, los problemas son globales. Esta semana Rémy regresa de la tercera reunión del Comité Intergubernamental de la ONU en Nairobi para desarrollar un instrumento jurídico vinculante sobre la contaminación por plásticos en el medio marino. La pregunta es obligada. ¿Cómo van estas negociaciones? ¿Seremos capaces de acabar con los plásticos en el océano, en el planeta? Bueno, la Asamblea, es una buena pregunta, la Asamblea de la ONU sobre Medio Ambiente, esta reunión de ministros de medio ambiente de todo el mundo, que se reúne cada 2 años cuando no hay pandemia, decidió hace 2 años lanzar este proceso para un tratado mundial sobre la cuestión de la contaminación del planeta por plásticos. Yo hablo de proliferación del plástico. Necesitamos un tratado de no proliferación del plástico. Como el nuclear. Como el tratado nuclear, de no proliferación. Por ejemplo. Y de hecho, la analogía es interesante porque yo ya he escrito hace tiempo un artículo en el cual yo digo que deberíamos tratar los microplásticos y los nanoplásticos, las partículas muy pequeñas que ni siquiera las podemos ver con el ojo. Deberíamos tratar estas partículas de plástico como tratamos los desechos radioactivos. Yo, en mi historial, he contribuido a que se trate los desechos radioactivos de manera más responsables que se hacía en los años 70 y los años 80, y yo creo que la analogía vale, y los microplásticos y los nanoplásticos ahora que en realidad acaban en nuestros cuerpos a través de las cadenas tróficas, pues es una problemática muy parecida a la cual tuvimos que enfrentarnos con los desechos radioactivos cuando en los años 70 y principios de los 80, os acordaréis, los más mayores en la sala, que entonces se decía que verter en el mar los desechos radioactivos era la solución y transformamos el paradigma haciendo de lo que se consideraba como la solución hacer de ello el problema, y conseguimos que se prohibiese el vertido de desechos radioactivos en el mar. Pues hay que hacer lo mismo. Y yo digo, hablando del mar, que es tiempo de hacer de la protección del océano la norma y no solamente la excepción. Sois periodistas de medio ambiente, entonces seguramente sabéis que hace unos meses, en diciembre del año pasado, bueno, hace casi un año, los estados partes al convenio de biodiversidad
acordaron en Montreal proteger el 30% del planeta en tierra firme y 30% en el mar también. Está muy bien y hay que proteger el 30%, hay que definir muy bien de qué se trata, pero a mí me preocupa el 70% restante, ¿no? Y por eso este libro, que acaba de salir ayer, que yo he publicado que se llama Let's Be Nice to the Ocean, ser buenos con el océano, es un juego de palabras porque la próxima conferencia de la ONU sobre el océano tendrá lugar en la ciudad de Niza, que en francés y en inglés se dice Nice, ¿no? Entonces, let's be nice, let's be nice, ¿no? Y yo planteo que es tiempo de hacer de la protección del océano la norma y no solamente la excepción. ¿Cómo? Pues es revertiendo la carga de la prueba. Hasta ahora, los defensores del océano están peleando para conseguir a duras penas la protección de unas fracciones del océano, a veces protección relativa, porque se llaman áreas protegidas, pero a menudo no lo están realmente. Y yo creo que hay que cambiar el chip y son las actividades, las empresas extractivas quienes deberían probar a los poderes públicos que sus actividades no son dañinas para el medio ambiente y si lo son, que toman medidas de atenuación y de mitigación para realmente proteger el océano. Un cambio de paradigma y la conferencia de Nice, que tendrá lugar en junio de 2025, es realmente una oportunidad para pensar en grande, en transformar nuestra relación con el océano y tengo el honor, yo diré, de a petición del gobierno francés y del gobierno de Costa Rica, me han pedido de formar parte del equipo que está preparando esta próxima conferencia de la ONU en junio de 2025 y es un poco un lujo porque habitualmente uno se despierta 6 meses, 3 meses antes de estos acontecimientos y ahora me están dando 18 meses. Pues espero que nos podamos ver allí porque yo vivo en Niza, así que aprovecharé la ocasión para poder encontrarlo y verlo. Voy a llamar a nuestra siguiente invitada, a Rita Míguez, para que venga también aquí. Rita es presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca, no, allí mismo, de la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca. Es la voz de la pesca en femenino. No sé si por suerte o por desgracia, pero te ha tocado. Me ha tocado. Ser esa portavoz. Ella es mariscadora de profesión, no es periodista, es la que vive y sufre los problemas y los beneficios del mar. Es patrona mayor de la Cofradía de Pescadoras de Arcade en Pontevedra y presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca ya desde su creación en 2016 y además miembro del Consello Galego de Pesca. Ha trabajado en divulgación, de eso queremos hablar también con ella, porque ha puesto en marcha muchos proyectos muy interesantes. Yo tengo aquí uno que me suena muy bonito, que es Domar o Prato, pero seguro que hay otros muchos que estáis desarrollando ahí, las mujeres pescadoras, mujeres de la pesca, no solo pescadoras. Precisamente ayer se celebró el Día Mundial de la Pesca, que pasó un poco sin pena ni gloria, ¿no? Y además la única información que teníamos era los que te venden pescados de estos de acuicultura o de orígenes un poco inciertos. Yo sobre todo me gustaría preguntarte, Rita, hablamos muchas veces de eso, del mar, pero nos olvidamos de las personas que están en el mar y ya no digo de las mujeres, esa invisibilidad que muchas veces casi nos quedamos los periodistas solo en la anécdota. Ah, qué bonitas las mariscadoras, y hacemos un reportaje de ellas, pero no de los problemas reales y de los retos. ¿Y cómo os tratamos los periodistas ahora mismo? Bueno, en primer lugar, daros las gracias por estar aquí
y bueno, poder explicar un poco pues lo que tú nos estás diciendo. ¿Cómo nos tratan? Muy bien. La verdad que nos tratan muy bien. Las cosas hay que decirlas. Como tú bien has dicho, soy mariscadora. Me ha tocado ser presidenta de una asociación nacional desde su constitución en el 2016. Y un poco pues para luchar, visibilizar, porque estábamos totalmente invisibilizadas en un sector muy masculinizado, y luchar un poco pues profesionalizar nuestro trabajo y mejorar nuestras condiciones laborales. Y hemos ido de la mano un poco pues de la comunicación, de los periodistas. Decíamos, bueno, tenemos este problema, los llamábamos y venían, la verdad que siempre con muchísimo interés en nuestras demandas, y lo que hemos hecho pues crear pues una página web. Tenemos una persona que nos trabaja en comunicación, tenemos pues redes sociales, hemos hecho un vídeo que muestra mucho pues lo que es nuestro trabajo, ¿no? y el producto, y por ahí pues es en lo que estamos trabajando. En estos momentos, hablando pues toda la mañana del agua, trabajo en un océano maravilloso, le digo, es maravilloso. Yo creo que la gente que trabajamos en el mar nos apasiona, siempre digo, y los que estamos en los cargos mucho más. Y ahora estamos pues intentando divulgar pues el problema que tenemos realmente con el cambio climático. Quien diga que no lo hay es que no vive y no trabaja en la mar. Lo venimos detectando nosotros como mariscadoras desde hace pues 6, 7 años, que nuestro mar no produce como antes. Es decir, no produce, hacemos siembras, limpiamos, recogemos basuras, algo está pasando, lo estamos transmitiendo, a veces tenemos que utilizar pues, vuestro trabajo y vuestra labor, que siempre digo que es maravillosa, intentar trasladarlo, porque tenemos que trasladarlo a la sociedad. Ver cómo hay zonas muy turísticas que en el verano pues, se multiplican, triplican la población, y bueno, pues las depuradoras pues no están preparadas para asumir tanta gente. Esas playas que queremos ver, playas preciosas y maravillosas, que donde echan aportaciones de arena que a nosotros nos perjudican, porque luego viene el invierno y todos esos arrastres, todos esos sedimentos se posan en los bancos marisqueros y asfixian nuestro producto. Estamos enseñando también en estos momentos que hablábamos de esa falta de agua, llevamos un mes que yo nunca pensé que podía llover tanto. Es decir, de hecho, nos murió en muchas zonas, tenemos una catástrofe en Galicia, se nos ha muerto prácticamente el 90% de nuestro marisco. Pero bueno, estamos acostumbrados a que haya siempre una mortandad en inviernos muy lluviosos. Pero la pena que me da después de oír a los ponentes que he oído esta mañana, pena de esa agua que no esté canalizada y que se pierda. Porque veías, pero cantidades, vamos, una barbaridad. Bebías el agua perfectamente de la mar, es decir, estaba dulce, pero dulce. Veías como las viandas, tanto del berberecho como de las almejas, pues flotaban, y dices tú, bueno, pues un trabajo que bueno, la campaña de Navidad está perdida, pero bueno, somos optimistas y empezaremos a trabajar de nuevo. Cuando vemos un poco, yo desde aquí lo que demando, y a los periodistas o así, invitar a que vayan a las playas gallegas, a las playas de toda España, porque in situ allí ya te cuentan lo que sucede. Nuestros mares, yo creo que en este momento, nuestro mar, perdón, nos habla. Sí, océano, bien. Pues entonces prefiero decir nuestros mares, ¿no? Que te piden realmente, a nosotros que estamos allí, te piden ayuda, es que lo vemos. Entonces, esa necesidad. Nosotros, en este mes que hubo esas lluvias tan torrenciales, en nuestro pueblo, que nunca pasó, pues hace 2 años pusieron una sirena y nosotros decíamos, ¿pero para qué será esa sirena? Que era pues para el embalse, por si suena. A veces hacían pruebas y decimos, nadie sabía para lo que era, ese miedo, ¿no? que te da pues un embalse, y que tener que abrir cuando no había necesidad de abrir y derrochar toda esa agua, a veces con mareas bajas, que nos hace mucho más daño. Decir, oye, si vas a abrir las compuertas o así, utiliza, llama y avísanos por si tenemos que retirar algún marisco. Ver cómo esos campos de fútbol de hierba artificial son maravillosos y preciosos. Todas las lluvias torrenciales los levantaron más de uno, y el caucho pequeñísimo, que si tenemos niños o nietos, mi hijo que juega al fútbol, que siempre me trae las botas con ese caucho y todo eso, es decir, ¿eso por dónde paró?
siempre va a parar a los ríos y del río pues nos vienen a nuestros mares. Es decir, que tenemos que hacer un trabajo aún más, todos implicar mucho más a la sociedad. Tenemos que implicarla porque nosotros solos, yo hablo desde el punto de vista de los trabajadores que trabajamos y podemos hacer mucho más, pero lo estamos haciendo. Pero yo creo que por el otro lado, sociedad, administraciones, políticos, tienen que ir y ver in situ lo que está pasando. Perdona, Rita, porque es que estoy escuchando solo noticias, reportajes, temas importantes para un periodista que yo no había oído. Y yo me dedico al periodismo ambiental y creo que estoy siempre con las antenas puestas. Acabas de dar un montón de información que no sé por qué no está en los grandes medios de comunicación. ¿Es que nos hacemos caso? Mira, a veces hay temas a lo mejor que interesan más que otros o a veces el sector llegamos a la conclusión que parece que no interesamos lo que nosotros estamos diciendo. Esta semana veía, si hablas con compañeros que salen pues a la centolla y que en las redes sacan cantidad de toallitas. Se sigue permitiendo toallitas. Tenemos compañeros que van una manera de pescar, que van al bow y sacan tanta basura que a veces sacamos más basura que pescado. Y es triste decir eso, pero dices tú, pero es que lo estamos haciendo. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros ahora vemos sacamos, lo que hace miles de años era normal tirar todo al suelo, tirar todo a la mar, porque era así. Realmente son cosas que hay. El mar lo aguanta todo. Lo aguantó. A veces lo aguantó, porque ahora ya está en un periodo. Una vez me preguntaron, ¿el mar ha cambiado? Dije, el mar no ha cambiado, sigue siendo agua y sales. Quien lo está cambiando somos nosotros. Lo hemos cambiado. Es decir, pero el que decías tú que los océanos que están mejor. Sí. Bueno, perdón, el océano está mejor. Carlos Duarte es todo una referencia. Supongo que comparando, claro, a lo mejor quiero que pensar, hombre, claro, llevamos hace 5 años, hace 10 estaban las cosas peor. No está aquí, no podemos hablar con él. De todas maneras, me vas a permitir, Rita, porque como tenemos mucha prisa, voy a dar paso a también que venga con nosotros aquí otra mujer del mar, en otro ámbito, que es Natividad Sánchez. Ven con nosotros, ella es la directora de comunicación de Oceana en Europa, que es una organización internacional de conservación marina sin ánimo de lucro. Ella es licenciada en Ciencia de la Información, también en Antropología Social y Cultural. Está en Oceana Europa desde 2008 y saben que, bueno, pues dedicadas preferentemente en la declaración de áreas marinas protegidas y la sostenibilidad pesquera. Bueno, quería preguntarte, Nati, ¿es consciente el gran público de la necesidad que tenemos de conservar el océano? Igual eso, nuestra playa favorita, que lejos, o todos estos problemas que nos está contando Rita, ¿somos conscientes? ¿La población es consciente? ¿Vosotros como ONG llega ese mensaje? Creo que no, yo soy muy mala en comunicación. No, creo que además en el caso de España tenemos el problema añadido de que nuestra capital, nuestros ministerios, nuestros principales medios de comunicación están en Madrid, están muy lejos del mar. Entonces sí que es verdad que cuando te vas a las zonas costeras, a Galicia por ejemplo, hay mucha receptividad y mucha comprensión del mensaje, pero en gran parte del territorio se vive muy alejado. En Madrid, por ejemplo, el mar efectivamente es algo de puentes y de fines de semana. Y nos cuesta además mucho porque es antiperiodístico. Cuando tú tratas de contar una información, siempre lo que prima es la proximidad. Y en el mar muchas veces no podemos hacer ese ejercicio. Muchas veces nos cuesta también personalizar y visibilizar porque tienes un número limitado de ejemplos de casos, o sea, es decir, tienes pescadores. Si hablas de plásticos, puedes hacer una limpieza de playas, pero son casos muy concretos, con lo cual la personalización es complicada. Los casos de éxito no siempre son sencillos de desarrollar porque te exigen una documentación científica a posteriori, cuando a lo mejor ya no tienes fondos o recursos o estás luchando por atajar otro problema. Con lo cual, hay como muchas cosas que desde el punto de vista de la comunicación son retos añadidos. Y si ya nos vamos a la propia dinámica de los periodistas, la falta de tiempo que hay, que es horrorosa, que es que no hay tiempo para contar las cosas, para formarse, para entender el problema y para transmitirlo a la audiencia, es algo que desde el otro lado, desde las ONGs, también padecemos, porque no sabemos
cómo transmitirlo, cómo contarlo para que realmente se entienda el contexto y las implicaciones que tienen las cosas. Entonces, creo que al final hay una tormenta perfecta y no estamos llegando bien al público para que entienda todos los temas. Nos cuesta mucho. Voy a dar paso a nuestro cuarto invitado, que es Antonio Márquez, porque además tenemos poco tiempo y yo creo que es que aquí lo interesante también es que haya mucho diálogo. Antonio es presidente de Oceánidas, que es una ONG dedicada a la investigación, protección y divulgación del medio marino. Él es profesional sobre todo del mundo audiovisual. Ha recorrido más de 60 países en la realización de casi un centenar de documentales para la televisión pública finlandesa y para otras, pero siempre bajo el mar, ¿no? Digamos que tu especialidad más es bajo el mar, ¿no? Estudiaste en la Escuela de Cine de Cuba y sobre todo habéis impulsado desde vuestra asociación la red de vigilantes marinos, que actualmente eres el coordinador, os estáis apoyando en el voluntariado. Yo creo que quizá porque todo aquel que bucea o sobre todo el que bucea se hace ecologista sí o sí, ¿no? Bueno, yo estoy aquí porque soy un apasionado del medio marino, desde pequeño, ¿no? Entonces, para mí mi referente era Cousteau, entonces desde entonces luego he podido compatibilizar los dos trabajos. Yo he estado haciendo, como tú bien dices, muchos documentales sociopolíticos, básicamente con Televisión de Finlandia. Tuve también un periplo de tiempo trabajando en Canal Sur, en algunos de sus programas. Y finalmente pude utilizar y unir a estas dos pasiones, ¿no? La grabación subacuática, realizar al final lo de con un grupo de amigos muy afines al medio marino, montar una ONG y posteriormente poner en marcha este proyecto que se llama Red de Vigilantes Marinos. Por una parte yo quería comentar, y lo de tu presentación primera, que también veo, por supuesto respeto a Carlos Duarte, con el que he hablado hace poco también, pero yo, mi percepción personal en 30 años buceando es todo lo contrario, ¿no? Es decir, yo he visto cómo van desapareciendo espacios que antes, cuando buceaba hace 30 años, estaban llenos de vida. He visto la regresión de Posidonia, he visto regresión o desaparición de praderas de Posidonia, de zoostera marina en Málaga. He visto cómo ahora es difícil ver caballitos de mar, cuando antes los podías ver. He visto cómo ha desaparecido Pinna nobilis. O sea, y he visto, sin embargo, crecer, y en nuestras limpiezas así lo vemos, cómo crecen la cantidad de neumáticos que encontramos bajo el agua, la cantidad de plásticos que encontramos bajo el agua por tonelada. He visto también cómo proliferan los vidrios, o sea, cada vez más basura bajo el agua. Bueno, quizá Carlos, lo que se refería sobre todo es la mejora en la protección de las grandes áreas marinas. Pero claro, habrá que ver la calidad que tiene esa. Y lo que sí estoy de acuerdo con él, que lo hablaba hace poco, ya que él va a participar en un documental que estamos confeccionando, es que nuestro futuro está en los océanos. O sea, nuestro futuro alimentario hay que empezar a mirar de cara a los océanos. El océano, perdón. Y también nuestro futuro en medicina, ¿no? Es decir, tenemos que empezar a mirar con mejor protección y mirar de otra manera el océano, ¿no? En nuestro proyecto, estoy hablando de yo todo lo que he visto y estamos hablando de una cota de 20 metros que es habitualmente donde hacemos nuestra limpieza de fondos marinos. Más abajo, pues no podéis imaginar la basura que aparece, ¿no? Como decía nuestra compañera, los barcos ahora están participando en algunos proyectos, los pescadores con barcos arrastreros, y están sacando una cantidad ingente de basura que no podéis imaginar. Ya se empieza a hablar, y esto es positivo, porque como yo siempre pienso que el ser humano es tremendamente egoísta, ahora empezamos a hablar de los microplásticos y de los microplásticos que ya están en nuestro organismo. Frente a este miedo se reacciona rápido, porque como decía, somos bastante egoístas, ¿no? Entonces ahora lo que sí he notado en este tiempo, cuando me preguntan, oye, ¿cómo las limpiezas sacáis muchos residuos? ¿Cuántas toneladas de basura? No lo mido en eso. La importancia o el triunfo de este proyecto de Red de Vigilantes Marinos no es la cantidad de residuos que sacamos, sino la cantidad de voluntariado y de ciudadanos que cada vez están más concienciados y quieren participar. Y de hecho, nosotros hacemos dos campañas multitudinarias al año, ¿no? Hacemos 2 limpiezas de fondos marinos y playa, que se iniciaron hace 10 años, va a ser ahora, y hemos crecido exponencialmente. Cada vez tenemos más voluntarios, familias que se quieren. Empezamos con buceadores solamente y ahora son familias las que se quieren unir y las que participan. Empezaron buceadores, ahora se nos unen en la limpieza a otros colectivos de personas con discapacidad, colectivos ambientalistas. Y sí, sobre todo, sin duda, Antonio, bueno, vamos a ir un poco rápidos también, claro, porque al final estás diciéndolo, otra posibilidad de comunicar, una posibilidad importante de comunicar es a través de ese
de ese voluntariado, esa solidaridad, que la gente lo conozca de cerca y que se lo cuente a otros. Y quizá también el que vayamos un poco más allá, porque parece como que solo tenemos la casa un poco sucia, como que la tenemos que limpiar, pero claro, el problema es mucho más complejo, ¿no? No es que tengamos esto sucio limpio. No sé, me gustaría ya lanzar entre vosotros, echaros a hablar entre vosotros. ¿Cuál es de verdad lo que estamos comunicando mal? Que no entendemos que el mar es muy grande, muy complejo, que no se trata solo de tenerlo sucio limpio, sino que hay un problema de sobreexplotación, de cambio climático, de tantísimos problemas. No sé. A ver, Remy. Bueno, me estabas preguntando inicialmente qué ha pasado en Nairobi la semana pasada durante la negociación del Tratado de la ONU. Hay dos planteamientos distintos y fundamentalmente enfrentados. Hay los países que los llamamos en la jerga los países de alta ambición, que dicen hay que tratar la proliferación del plástico en todo el ciclo de vida, es decir, ir a la raíz del problema, que es la producción y la eliminación de esta producción y de esta dependencia hacia el plástico. Y hay otro grupo que se ha declarado por primera vez la semana pasada, el sábado, justo antes de empezar formalmente la reunión, un grupo que yo llamo los de ambición baja, ¿no? Y se han declarado como una coalición. Ya podemos ponerles cara. El portavoz de este grupo es Irán, junto con Arabia Saudí, con Rusia, con Bahrein, con China y curiosamente con Cuba. No sé qué Cuba hace ahí. Un grupo muy político. Es un grupo muy político. De hecho, hay los sunís y los chiitas juntos, que esto no solía ocurrir hasta hace muy poco. Y ellos dicen, hablamos de gestión de residuos y de nada más que de cómo gestionar los residuos. Evidentemente, cuando piensas en estos países, con la excepción de Cuba, tal vez, por eso digo que están haciendo allí, son los grandes productores de petróleo. Y evidentemente el plástico pues proviene de los hidrocarburos y el plástico y clima son dos temas muy pues las dos caras de una misma moneda, ¿no? Y han conseguido estos países evitar que hubiese un acuerdo la noche de este domingo. La reunión ha terminado muy tarde. Han conseguido de que finalmente no hubiese un consenso para llevar a cabo un trabajo intersesional, es decir, hasta la próxima sesión formal de negociación que tendrá lugar en abril en Ottawa. Entonces, eso es un golpe de freno a la negociación muy preocupante, y entonces vamos a tener que dar la voz de alarma durante la próxima asamblea de la ONU de los ministros de Medio Ambiente, el UNEA, que es una reunión de ministros de Medio Ambiente que tiene lugar cada 2 años, en Nairobi también, cada 2 años cuando no hay pandemia, y la próxima es la última semana de febrero, y desde ya os puedo decir que vamos a tener que dar la voz de alarma para que los países, los ministros, despierten, porque hay un intento real para frenar, retrasar y minimizar el alcance de este tratado, que el tratado no va a resolver todo de la noche a la mañana, pero es el tablero de ajedrez, se dice, ajedrez, gracias por la paciencia con mi acento. Un tratado es un tablero de ajedrez y todo depende, la partida
de ajedrez depende del tipo de piezas y de las reglas que se ponen en este tablero. Y ahora estamos en esto, construir el tablero, y hay unos países que intentan hacer que este tablero sea... Darle una patada al tablero, o esperemos que no hagan jaque mate. De todas formas, a mí me parece, quería también preguntarle a Rita, sobre todo, bueno, y al resto, ¿por qué nos cuesta tanto comunicar los problemas del mar? Quizá porque somos ahora mismo globalmente una sociedad urbana y terrestre, y nos olvidamos, que para mí es algo muy importante, hablamos de los plásticos, pero es que nos olvidamos de las personas, nos olvidamos de esa economía azul, pero que es una economía verde al final, porque tenemos que vivir de ella. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto tener ese foco en las mujeres y los hombres del mar y la necesidad que tenemos del mar? Hombre, cuesta. Sabemos que, como te hablaba antes, los cambios sociales son lentos. Entonces, nosotros, la Asociación Nacional se constituyó en el 2016. Se nos aprobaron ahora unos coeficientes reductores, fíjate tú, coeficientes reductores a las rederas y a las mariscadoras, percebeiras y bateeiras, nos las igualaron a las de nuestros compañeros. Es decir, ellos tenían un 0,15 y nosotros un 0,10. Cuando nos constituimos decíamos, oye, si hacemos el mismo trabajo, el nuestro a pie, más duro, porque yo me pongo en mi sitio, mi compañero en una embarcación seco, porque él tiene un 0,15 y yo un 0,10, pues desde 2016 lo hemos conseguido este año, gracias a Dios. Es decir, el estar invisibilizadas, el no poner voz, el no comunicar, cuesta mucho. Nosotros venimos ahora, tenemos una tremenda mortandad. Pues seguimos con el problema de los furtivos. Digo yo, pero si está muerto el marisco, ¿pero a qué vais? Si el pequeñito hay que dejarlos, que las almejas, pues aún tenemos que vigilar más que antes. Y no será porque no comunicamos. Es un cambio social y ya te digo, pues son lentos y tenemos que seguir, o no comunicamos lo suficiente, o bien, es decir, la gente se tiene que dar cuenta que son muchas personas que vivimos del mar. Somos las mariscadoras, somos las percebeiras, somos las pescaderas, las rederas, las biólogas, gente que trabaja en las cofradías, una infinidad de personas que trabajamos. En los pueblos pequeños, en Galicia, pues prácticamente la empresa más grande, en muchos de ellos, es el mar. Entonces, si falla esa economía toda, falla un circuito tremendo, sería tremendo. Luego el turismo, la restauración, todo. A ver qué sardinas vas a comerte ahí en el restaurante al lado del mar, si ya no quedan. Que sí. O qué marisco. Las ONGs, vuestra opinión sobre por qué nos cuesta tanto llegar a transmitir estos problemas. Yo quería que esto fuera una mesa redonda, sobre todo muy optimista, pero veo que se me está yendo de las manos. No, bueno, creo que algunas de las causas ya las hemos apuntado antes, y aparte es también la dificultad de conseguir las noticias. Y quiero hacer hincapié en esto y sobre la falta de visibilidad que tienen los problemas marinos. España es en 1/3 tierra y en 2/3 mar. Se nos olvida que tenemos 1 millón de kilómetros cuadrados de superficie marina y somos el segundo país de la Unión Europea por mar. Es decir, el mar debería estar todos los días en las noticias y no está porque no sabemos generar suficientes noticias. Y el consumidor, el ciudadano, no sabe lo que hay. Por ejemplo, hablamos de sobrepesca. Pero a la hora de la verdad, tú vas a la pescadería y hay pescado. Si quitáramos todo el pescado que viene de aguas internacionales, de terceros países, de acuicultura de especies carnívoras, nos daría miedo ver lo que queda para comer. Y eso es un ejercicio que no estamos haciendo. Hemos hablado de los plásticos. Hoy, por ejemplo, el Pleno del Parlamento Europeo está votando el reglamento sobre los envases. Debe ser de las legislaciones que ha conseguido más reacciones del lobby de la distribución y de la fabricación de alimentos. Ha sido brutal, pero además cuando llegas al propio consumidor es muy difícil decirle a la gente, oye, tú eres también responsable de lo que pasa en el mar, porque le estás pidiendo cierta heroicidad y decir, tengo que cambiar mis hábitos de consumo cuando mis vecinos no lo hacen. Yo tengo que estar volviéndome loco para conseguir cosas y la gente no. Entonces, ahí está fallando. Y termino ya porque estoy viendo un montón de gestos. Y por último, una cosa más que quiero decir en el caso de España también, la profundidad media de nuestras aguas son 3.000 metros. Eso nos va a limpiar en la vida.
No se está viendo todo lo que está pasando en las profundidades de contaminación de vertederos marinos, el arrasamiento de los fondos, la destrucción de hábitats. Quiero decir que comentaba antes Antonio, es que no se ve y nos cuesta mucho sacar titulares de ahí. Bueno, Antonio, ya para terminar, porque tenemos que, yo estaría aquí por lo menos una hora más con personas tan interesantes como ustedes, pero no tenemos ya más tiempo. Una frase cada uno para terminar, en una frase, digamos, de un minuto, que sea un titular, dándonos un titular para que los periodistas nos pongamos de nuevo el foco en el océano. Cambiemos nuestros hábitos de consumo. Para mí es esencial. Tú has dicho que querías mensajes positivos. Justo antes de empezar este coloquio, yo he recibido un mensaje diciendo que el gobierno de México acaba de anunciar que se juntaba a la coalición de países que pide una moratoria sobre la explotación de los recursos mineros en los grandes fondos del mar. Sabéis que es una de las grandes preocupaciones ahora, pero también una gran oportunidad porque tenemos la posibilidad de impedir una tecnología dañina emergente antes de que se emplee. Hace un año y pico nadie pedía una moratoria. Por cierto, Teresa Ribera fue la primera líder europea en pedir una moratoria y ahora son 24 países. O sea que tenemos ya una algo noticia positiva, menos mal. Y para la comunicación, última cosa, yo después de haber escuchado a Rita, yo haría un titular si yo fuese periodista, que es que nos avanzamos hacia las primeras Navidades sin marisco, ¿no? No. El marisco no Buen va a titular, faltar. buen titular. El marisco, sin duda, que no va a faltar en nuestras mesas y que no falte nunca. Yo el titular siempre diría que el océano es vida y es vida. Es decir, no solo hay tierra, tantas partes, y de verdad, yo es que digo, cuando empecé, una anécdota simplemente, voy a hacer 20 años que empecé a trabajar y claro, me decían, no iba a ser capaz, que era durísimo, y dije yo, es duro. Empecé en marzo, calorcito, las imágenes que todo el mundo, la gente en la playa, bueno, muy bien. Entonces en casa me volvían a decir, tranquila, cuando venga el invierno ya verás. Maravilloso, maravilloso. Invito a todo el mundo a que lo pueda sentir, el sentirte tú en medio del mar, porque nosotros en nuestra zona justo no trabajamos, no accedemos por playa, accedemos en un barco y luego pues nos deja allí y trabajamos en distintas zonas en el medio del mar. Es tremendo y cuando hay temporal, aún más. Una sensación, de verdad, no iba a decir placentera, bueno, no se puede, pero sí. Incluso, porque ves cuando te vienen pues, una borrasca, la lluvia, ves que se está acercando por el puente de Rande, estás escuchando millones y millones de gotas, ruido, y cuando viene, se acerca a ti, te caen, sigues trabajando, es como, te pega un subidón, pero un subidón, que bueno, es tremendo, ya te digo, un trabajo maravilloso, nos da la vida y tenemos que cuidarlo entre todos. Nosotros, cuando nos dicen es que las almejas están estresadas, y yo, anda, ¿qué? Ahora las almejas las tenemos estresadas. Y te lo dicen los científicos. Se estresan por el agua caliente en verano, porque desoban un mogollón. Entonces tú, bueno, pues a mimarlas para el invierno. Viene el invierno, toda esta agua dulce y es tremendo. Entonces ya solo con el cambio climático ellas sufren, imagínate, pues con la labor del ser humano. Bueno, Rita, es maravilloso. Ese era el relato con emociones que tenemos que transmitir, como estábamos hablando. Ya para terminar, un titular positivo, por favor. A ver si se te ocurre alguno. O medio positivo. Los problemas del océano están causados por el ser humano, lo cual quiere decir que las soluciones también pueden y deben venir del ser humano. Tiene solución, puesto que el problema lo hemos causado nosotros. Pues muchas gracias, buen mensaje. Y ya saben, hay que trabajar, hay que poner la voz al mar y a las personas que viven y que vivimos del mar. Muchas gracias.